Hola, soy Platón, filósofo profesional y pensador a tiempo completo. Hoy quiero recomendarles mi nuevo libro llamado La República. Es un libro donde explico cómo debería funcionar una ciudad justa, quién debería gobernar y cómo las personas pueden vivir mejor en sociedad. En este libro hablo sobre justicia, política, educación, filosofía y sobre cómo podemos construir una sociedad ideal. Si alguna vez se han preguntado qué es la justicia, quién debería gobernar o cómo debería organizarse una sociedad, este libro es perfecto para ustedes. Así que ya saben, compren mi libro La República. Está disponible, básicamente conmigo. A ver, vamos a revisar las ventas. 0 ventas. Bueno, tal vez todavía es muy temprano. A ver otra vez. 0 ventas. Bueno, parece que nadie entendió de qué trata mi libro. Así que voy a tener que explicarlo yo mismo. Entonces escuchen bien, porque voy a explicar de qué trata mi libro. Hola, soy Platón. Tal vez han escuchado sobre mi libro La República. Algunos dicen que es muy complicado. Otros dicen que es demasiado filosófico. Y la verdad es que muchas personas lo mencionan, pero no siempre lo entienden del todo. Así que hoy voy a intentar explicarlo de una forma más clara. Para empezar, lo más importante que tienen que saber es que mi libro trata principalmente sobre la justicia. Todo comienza con una discusión donde nos hacemos una pregunta muy simple, pero al mismo tiempo muy profunda. ¿Qué es la justicia? Muchas personas creen que la justicia simplemente significa obedecer las leyes o darle a cada persona lo que le corresponde. Pero a lo largo del diálogo nos damos cuenta de que la justicia es algo más complejo que eso. Por eso, para intentar entenderla mejor, decidí analizarla desde un punto de vista diferente. Primero planteo una idea. Estudiar directamente el alma humana es bastante difícil. El alma es algo pequeño, invisible y muy complejo. Entonces pensé que sería más fácil estudiar la justicia en algo más grande y visible. Por eso propongo analizar la justicia en una ciudad. La razón es simple. Una ciudad es como un ser humano, pero en grande. En una ciudad podemos observar cómo se organizan las personas, qué funciones cumple cada una y qué ocurre cuando el orden se rompe. Si entendemos qué hace justa a una ciudad, entonces también podremos entender qué hace justa a una persona. Para explicar esta idea utilizo una comparación muy sencilla. Imaginen que una persona tiene que leer 2 carteles. Uno tiene letras muy pequeñas, casi imposibles de ver, y el otro tiene letras grandes y claras. Lo más lógico sería leer primero el cartel con letras grandes, porque es más fácil de entender. Después podríamos mirar el cartel con letras pequeñas para comprobar si dice lo mismo. De la misma manera, estudiar la justicia en la ciudad es como leer las letras grandes, mientras que estudiar la justicia en el alma humana sería como intentar leer las letras pequeñas. Ahora bien, cuando analizamos cómo debería ser una ciudad justa, encontramos que debe existir un orden donde cada grupo cumpla su función correctamente. En la ciudad ideal que describo existen 3 clases principales. La primera clase son los artesanos. Ellos son la mayoría de la población y se encargan de producir todo lo necesario para la vida diaria: alimentos, ropa, herramientas y otros bienes materiales. Sin ellos, la ciudad simplemente no podría funcionar. La virtud que caracteriza a los artesanos es la templanza. La templanza significa tener control sobre los deseos y los placeres. En otras palabras, significa saber mantener el equilibrio y no dejarse dominar por la ambición o el exceso. Esto es importante porque si las personas solo pensaran en el lujo o en la riqueza, la ciudad se volvería caótica. La templanza ayuda a mantener el orden y la estabilidad. La segunda clase son los guardianes. Ellos tienen la responsabilidad de proteger la ciudad. Podríamos compararlos con los soldados o militares. Su virtud principal es la valentía. Esto significa tener la capacidad de enfrentar los peligros y defender a la ciudad incluso en situaciones difíciles. Si los guardianes no fueran valientes, la ciudad podría ser fácilmente atacada o destruida.
Pero la valentía no significa actuar sin pensar. Los guardianes deben ser valientes, pero también disciplinados y comprometidos con el bienestar de todos. La tercera clase son los gobernantes. Este es el grupo más pequeño, pero también el más importante, porque son quienes toman las decisiones para toda la ciudad. La virtud que los caracteriza es la sabiduría. La sabiduría es la capacidad de comprender qué es lo mejor para la comunidad y tomar decisiones correctas pensando en el bien común. Aquí aparece una de las ideas más conocidas de mi filosofía, el concepto del filósofo rey. Yo sostengo que los únicos que realmente deberían gobernar son los filósofos. Esto se debe a que los filósofos dedican su vida a buscar la verdad y a comprender la naturaleza del bien. Mientras otras personas pueden estar motivadas por el poder o el dinero, los filósofos buscan conocimiento y sabiduría. Por eso creo que una ciudad solo puede ser verdaderamente justa cuando los filósofos gobiernan o cuando los gobernantes se convierten en verdaderos filósofos. Ahora bien, cuando cada una de estas clases cumple su función correctamente, la ciudad funciona en armonía. Los artesanos producen, los guardianes protegen y los gobernantes dirigen con sabiduría. Cuando esto ocurre, podemos decir que existe justicia. Pero cuando ese orden se rompe, empiezan a aparecer formas de gobierno injustas. En mi libro explico que existen 4 formas de gobierno corruptas que aparecen en un proceso de degeneración política. La primera es la timocracia. En este sistema los gobernantes ya no son filósofos sabios, sino que el poder queda en manos de los guerreros o militares. El honor y la fuerza se vuelven más importantes que la sabiduría, lo que puede llevar a conflictos constantes. Después aparece la oligarquía. En este sistema el poder lo tienen los ricos. Las decisiones se toman pensando en el dinero y en los intereses de una pequeña parte de la población. Esto genera desigualdad y división dentro de la ciudad. Luego surge la democracia. Este sistema aparece cuando el pueblo se rebela contra los ricos y busca igualdad y libertad. Aunque la democracia puede parecer atractiva, también tiene problemas, porque muchas veces las decisiones se toman sin el conocimiento necesario. Finalmente aparece la tiranía, que para mí es el peor de todos los sistemas. La tiranía surge cuando un líder ambicioso manipula al pueblo y logra concentrar todo el poder en sus manos. En lugar de gobernar para el bien común, gobierna solo para su propio beneficio. Pero toda esta explicación sobre la ciudad también tiene otra intención. En realidad lo que intento mostrar es que la estructura de la ciudad se parece mucho a la estructura del alma humana. Así como la ciudad tiene 3 clases, el alma también tiene 3 partes. La primera es la razón, que es la parte que piensa, analiza y busca la verdad. La segunda es el espíritu, que está relacionado con el valor, el honor y la voluntad. La tercera parte son los deseos, que tienen que ver con las necesidades físicas y los placeres. Para que una persona sea justa, estas 3 partes deben estar en equilibrio. La razón debe gobernar, el espíritu debe apoyar a la razón, y los deseos deben mantenerse bajo control. Cuando cada parte del alma cumple su función y existe armonía entre ellas, entonces podemos decir que la persona es justa. En conclusión, en la República, intento demostrar que la justicia no es simplemente una ley o una regla. La justicia es una forma de armonía. Existe justicia cuando cada parte cumple su función correctamente, tanto en la ciudad como dentro del alma de cada persona. Si logramos ese equilibrio, podemos construir una sociedad más justa y también convertirnos en mejores individuos. Bueno, algo es algo.